Dios les bendiga. En este video quiero hablarles sobre el amor al prójimo. Yo desde que comencé a ser líder de jóvenes he sido juzgada por varios aspectos, y es por hablarle a muchas personas de Dios, incluso personas que andan en la calle, personas jóvenes que andan en la calle en caminos malos, ya sea lesbianas o personas gays. Y entonces las personas me han criticado. ¿Por qué? Porque yo les he hablado de Dios a esas personas, y muchas personas de la iglesia vienen, acercan a mí y me dicen: Minoca, pero tú ¿por qué les hablas de Dios a esas personas? Y me dicen de que yo me puedo llegar a ser como ellos y muchas cosas más. Entonces a mí esas cosas me molestan. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio un gran ejemplo de que Él no discriminaba a nadie. Sin importar los pecados que tuviera, Jesús nunca discriminó a nadie, nunca dijo: yo no voy a hablarle de mi padre a esa persona por el pecado que anda cometiendo. Yo no voy a hablar de aquella persona de mi padre. ¿Por qué? Porque anda haciendo las cosas mal. Él simplemente hablaba de su padre. ¿Para qué? Para que lo conocieran. Y ahora en día los cristianos estamos haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque estamos juzgando al caído sin antes ver la raíz de por qué cayó, del por qué está pecando y del por qué está como está. Entonces yo solo quiero hablarles sobre eso, porque yo tengo un amigo que hace poco se acaba de acercar a Dios, hace poco acaba de aceptar a Jesús en su corazón, y él me decía: Minoca, pero es que hay algo que yo no entiendo. Muchos cristianos acercaban a mí y me hablaban de Jesús, pero lo único que me decían era: Jesús te va a castigar, tú vas a ir al infierno por todo lo que has hecho, tú vas a ir al infierno por todas las cosas que has realizado y por lo que has pensado. Y entonces él me decía: si se supone que tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué no me hablaban del amor que Él da? Porque esas personas solo llegaban a mí a juzgarme y llegaban a hablarme de Dios, pero no me hablaban correctamente como se tenía que hablar de Él. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era señalarme y juzgarme por las cosas que yo había hecho en un pasado. Y entonces él me decía, yo les preguntaba: ¿y por qué me hablas de tu Dios de esa manera? Si se supone que tu Dios es amor, ¿por qué no me hablas del amor que Él tiene para mí? Y él me decía: yo desde los 5 años he sido un joven que he estado en las calles, que he andado haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero no lo he hecho solo porque yo he querido, sino que lo he hecho porque yo no he tenido a alguien que me dijera: no lo hagas, eso está mal, eso no te conviene. Y yo en mi vida quería a alguien que viniera y me dijera: no hagas eso no está bien para tu vida, te estás lastimando. Pero lo único que hacían era señalarme. Y entonces él me decía: yo antes decía que para ser cristiano como esa persona mejor me quedaba como estaba. Pero cuando yo acepté a Dios en mi corazón, comencé a sentir un amor del cual nunca me habían hablado. Un amor del cual yo nunca había sabido que existía. ¿Por qué? Porque la gente solo se acercaba a mí a juzgarme y a señalarme. Yo te voy a decir algo: un verdadero cristiano no es aquel que juzga ni señala, es aquel que levanta, es aquel que restaura, es aquel que es luz en las tinieblas y no se convierte a ellos, sino que convierte a esas personas a Cristo. Pero muchas veces los cristianos nos dejamos llevar por cómo se viste la persona. Juzgamos a los que andan tatuados, juzgamos a las lesbianas, juzgamos a los homosexuales, juzgamos a las personas de la calle. Estamos en la iglesia y el pastor habla de que debemos de hablarle a las demás personas de Cristo, y que Dios nos ha mandado para hacer luz en las tinieblas, y todos dicen amén, gloria a Dios, pero en sus colonias, ¿qué hacen? No se acercan a esas personas que en realidad necesitan de Dios, sino los miran de largo y lo que hacen es alejarse, y no les hablan de Dios, cuando debemos de darnos cuenta que esas personas son las que más necesitan de Dios. Y la iglesia nos pasamos casi toda la vida juzgando, y no le ayudamos a los demás a que se levanten. Y lo único que hacemos es dañarnos entre nosotros mismos y dañamos al pueblo. ¿Por qué? Porque tal vez venga una persona inconversa y te ve criticar a otra y dice: no, para yo ser como esta persona mejor me quedo como estoy. Y eso pasaba con ese joven. Ese joven decía que él no quería ser cristiano. ¿Por qué? Por tantas cosas que habían lastimado su corazón, por personas cristianas que fingen ser cristianos pero no lo son. Dios no te ha llamado a ti para que tú seas un religioso y que andes criticando a todo el mundo, y que andes señalando y que andes mandando al infierno a todas las personas por cómo se visten, por cómo hablan y por lo que hacen. Dios nos mandó para que nosotros demos amor, y ese amor se le da a todos, sin importar la raza, sin importar lo que es y sin importar lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque Dios, lo más vil y menospreciado, es lo que Él ocupa para levantar a otros. Y te lo estoy diciendo yo, que yo no creía en mí, que yo decía: ¿cómo Dios me va a amar a mí por tantas cosas que yo había hecho? Pero es la realidad. Dios te está llamando a ti, no por lo que hayas hecho, sino por lo que eres y lo que Dios va a hacer por medio de ti. Cristiano,
Tú no tienes ganado el cielo por cuántas cosas buenas has hecho, sino por cuánto tú has alcanzado con tu testimonio. Porque yo puedo estar hablando, porque el testimonio no es solo hablar, tu testimonio es las actitudes y las cosas y los hechos con lo que tú haces. Porque las palabras son solo eso, palabras, pero Dios quiere hechos, así que ya no juzgues, sino que levanta al caído.